Todos los números que encontremos que no tienen unidades o que no les pusimos, pues van a hacer referencia a los kilogramos. Ok, y bueno, hay que determinar el peso del mineral. ¿Cuánto nos da? Ah, pues ya lo hice, pero bueno, no sé. Son 541,97. Ok, 541,97 kilogramos. Ok, bueno, de esta misma expresión, pues ya tenemos el peso del mineral. Ahora hay que sustituirlo y obviamente vamos a obtener el peso de la escoria.
Me da 398,77. 398,77 kilogramos. Ok, ya determiné peso del mineral, peso de la escoria y me piden también determinar el peso de la caliza. Para el caso de la caliza, pues nosotros ya sabemos que entró, o bueno, el remanente son 55% por el peso de esta, ¿no? Y eso es igual al que nos dio el análisis químico, que era 45% con respecto al 100% por el peso de la escoria. Ya tenemos el peso de la escoria, lo que significa entonces que el peso de la caliza pues simplemente es igual a 0,45 por los 398,77 kilogramos sobre 0,55. ¿Ok? Y para el caso de la caliza, pues ¿cuánto será lo que ingresar? A mí me dieron 326,27. Ok, 326,27 kilogramos. Y bueno, aquí tenemos ya los tres incisos, o el resultado de los tres incisos que me pide encontrar, ¿no? Ok, bueno, entonces hemos observado que conforme pues, la parte de los convertidores se van modernizando, para el caso del proceso Besmer, pues ya sabemos, ¿no? Únicamente se utiliza el radio, los fundentes, y en ese caso, pues bueno, únicamente se insufla aire. En este caso, para el convertidor de solera abierta o el proceso Siemens, pues ya vimos que una de sus innovaciones o una de las modificaciones que le hicieron, ya si recuerdan, pues se llamaba primero proceso Siemens y después Siemens Martin, ¿no? Por la ventaja o por el desarrollo de poder reutilizar ya lo que es parte del acero. Si ustedes observaron en la composición, pues toda la chatarra más o menos debe de traer la misma composición del acero que se desea fabricar, es decir, los porcentajes de todos los elementos que van a componer el acero que ustedes desean fabricar, pues siempre se recomienda que traiga el mismo porcentaje, ¿no? O sea similar al acero que se está fabricando, porque de esta manera, pues bueno, se pueden economizar muchas cosas. Para el caso del proceso Siemens-Martin, pues ya observamos que aparte de la chatarra del acero, que es parte de la innovación, pues bueno, también utiliza el mineral de hierro y también utiliza el arrabio. O sea, son tres partes importantes que se pueden ingresar. No es un requisito que se ingresen esas tres cantidades o esas tres partes para poder fabricar el acero. Puede ser únicamente arrabio, puede ser únicamente arrabio y chatarra, o pues las tres cosas, ¿no? Como en este caso. Para el caso de los fundentes, pues ya vimos, en este caso, bueno, bueno, de acuerdo al ejercicio, pues el análisis que reportó el laboratorio químico, pues únicamente me decía que el óxido de calcio, que corresponde al fundente,
únicamente lo estaba encontrando o únicamente estaba apareciendo en la escoria. Lo que significa, entonces, pues da a entender de que el fundente que se ingresó, pues era 100% puro, ¿no? En este caso, pues 100% óxido de calcio. Si recuerdan, bueno, yo les había dicho que generalmente los fundentes que se agregan, pues es carbonato de calcio. El carbonato de calcio usualmente está representado, o usualmente lo toman como óxido de calcio. Aparte del carbonato de calcio, también ingresa en otro fundente, que es la dolomita. Este, pues generalmente lo ingresan como óxido de magnesio. Entonces hay que estar pues atentos a lo que me dice el ejercicio de qué tipo de fundente están ingresando. O en este caso, como no lo menciona, pues poner atención a la parte del análisis químico, que bueno, pues viene de la escoria, y a partir de ahí pues observar qué óxidos son los que se están presentando. Para el caso de las reacciones, les repito, independientemente del proceso que nosotros veamos, de Esmer, Siemens, el convertidor de oxígeno básico, el horno de arco eléctrico, las reacciones se van a seguir presentando de la misma manera. El primer elemento que va a reaccionar es el hierro, silicio, manganeso, y posteriormente con los fundentes, pues bueno, se va a llevar a cabo la reducción de las impurezas, ¿no? Que en este caso pues son azufre, fósforo y pueden aparecer algunas otras. Pero principalmente son esos elementos, ¿no? Los que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, hay que prestar atención en cómo están ingresando. Nosotros vimos para el caso del hierro, para el caso del silicio, para el caso del manganeso, que son elementos que siempre están presentes en el acero. Obviamente, pues también van a estar presentes en el arrabio y todo ello, ¿no? Entonces, en general, si ustedes se dan cuenta, los cálculos para llevar a cabo los balances de carga no son más que sumas y restas y algunas otras multiplicaciones, ¿no? Aquí, bueno, lo que nosotros debemos o en lo que nosotros debemos poner atención, pues es en darle un equilibrio a este balance de carga. ¿Cómo? Pues viendo, ¿no? ¿Qué está entrando? ¿Qué está saliendo? Eso que está entrando, ¿qué composición tiene y en qué composición se está reflejando en la salida? A partir de ello, pues bueno, todos los balances de carga que nosotros continuemos viendo, pues se van a estar facilitando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pues traen el mismo principio desde el balance de carga del proceso Besmer. La única diferencia, bueno, es que aquí ya le agregaron chatarra y aparte de ello, pues le agregaron el mineral de hierro. Entonces, el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿no? Y seguirá siendo el mismo. Únicamente, pues bueno, debemos de tomar en cuenta esos puntos, ¿no? Lo que está entrando, qué composición tiene, y bueno, eso cómo se ve reflejado en la salida, ¿no? Bueno, de los ejercicios de el anterior, o en general algo de lo que hemos visto, o hasta donde hemos visto, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta, profesor. Sí, dígame. En este ejercicio, ¿por qué para obtener el valor del peso de la escoria, también se puede sustituir en el despeje que hicimos después, en el que está después de la flechita? Porque bueno, lo sustituí el peso del mineral ahí y no me da lo mismo. Ah, ¿lo hiciste Con, aquí? ajá, ahí, Ah, ok. O sea, encontramos ahorita el peso del mineral, lo ajá, sustituiste y no te da ajá, lo mismo, ¿no? Ok, esto viene desde aquí. ¿De acuerdo? Nosotros estamos haciendo esta igualdad. Si recuerdas, nosotros obtuvimos este punto 35 al restar este punto, ¿no? Nosotros inicialmente habíamos puesto la parte de la caliza. Cuando hicimos el peso de la escoria, que dijimos, bueno, el peso de la escoria, pues es igual a todos los óxidos. Y al final, cuando nosotros utilizamos el óxido de calcio, no pusimos directamente porque nosotros estábamos relacionando todos los óxidos que se generan, pues a partir de todo lo que está ingresando.
Si recuerdan, nosotros metimos este dato, ¿no? Al final, cuando nosotros continuamos reduciendo términos, bueno, este óxido de calcio ahora lo estamos representando como el peso de la escoria para tener únicamente pues, las mismas variables, ¿no? Para que yo pueda hacer operaciones con las mismas variables. Ajá. Entonces, este es un cambio Sí, sí, cierto. Ok. que está englobando otros puntos. Pero si tú ingresas, bueno, la mejor manera de poder comprobarlo es que si tú ingresas el peso del mineral y el peso de la escoria, en la parte del hierro, que es donde nosotros debemos de enfocarnos, pues bueno, en ese punto no te debe de fallar. Probablemente existe una diferencia por los decimales que uno ingresa o por los redondeos que se hagan, ¿no? Pero bueno, utiliza el peso del mineral y el peso de la escoria en esta fórmula, que es a la que nosotros estamos llegando, a la que nosotros ocupamos. Y bueno, ahí sí tienes que tener esta cantidad, ¿no? Te digo, probablemente cambie un poco por los decimales o algo, pero Sí, sí, ya, ya entendí. Ok, gracias. sí, sí. Ok, muchachos, bueno, recuerden que al inicio del curso nosotros determinamos que el primer examen parcial correspondería o estaría en la tercera semana. Como sabrán, pues bueno, ya estamos a la mitad de la tercera semana, entonces, pues el día viernes les voy a dejar su primer examen parcial, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé, antes de que llegue el día viernes, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, bueno, continuaríamos con la parte de los procesos de aceleración. Ok, bueno, en general pues ya tenemos lo de el proceso BESME, el proceso Siemens-Martin, y después de esos procesos que en algún momento pues ya le están llamando primitivos porque tienen mucho tiempo que se dejaron de utilizar, pues llega otro, ¿no? Que es son los convertidores de oxígeno. Me parece que creo ya lo habíamos medio empezado a ver. Permítanme. Ok, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a ver entonces los procesos de aceleración en los convertidores de oxígeno. El proceso de aceleración en este tipo de convertidores, pues inicialmente, como lo tenemos ahí en pantalla, pues simplemente era conocido como un proceso LD o proceso Linz-Donawitz, ¿no? Por el lugar donde se desarrolló. Pero bueno, vamos a recordar un poco pues, el avance de los procesos de aceleración. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? En el proceso Besmer, si recordamos, pues ese era un proceso de aceleración el cual se diferenciaba por el tipo de refractario, ¿no? Que era un refractario básico o que podría ser un refractario ácido. Tenía la característica de que podría fabricar aceros con altos contenidos de nitrógeno, lo que bueno, nosotros ya sabemos que provocaba en gran parte pues que el acero fabricado pues resultara frágil. Por otro lado, tenemos el proceso de aceración por medio de los hornos de solera abierta. La fabricación del acero, pues bueno, a pesar de que se tenía una alta productividad, pues el tiempo que se empleaba era demasiado, ¿no? Y además, pues tenía la desventaja de que no era autógeno, como el proceso Besmer. Con base a las decadencias pues, de ambos procesos,
y de lo que ustedes investigaron también, pues, no sé, a lo mejor en algún punto llegaron de que a partir de esas deficiencias que se podrían encontrar en el proceso Besmer, como en el proceso de solera abierta, pues bueno, la fusión de esos dos procesos resultó en el convertidor de oxígeno básico, que es lo que nosotros estamos viendo en pantalla, el cual, pues bueno, podía refinar a rabio de tal manera que se podrían producir diferentes tipos de aceros, ¿no? Principalmente se podían producir aceros bajo, medio y alto carbono. Además, pues bueno, de que ya se empezaba con la parte de la producción de los aceros baja aleación. Los convertidores de oxígeno básico, pues son elementos fundamentales en la mayoría de las plantas. En algunas todavía se sigue utilizando, en otras, pues bueno, ya lo cambiaron por la parte de los hornos de arco eléctrico. Sin embargo, pues bueno, la finalidad de este convertidor, pues simplemente es transformar todo el arrabio que proviene del entorno en acero. Que bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta transformación o cómo se lleva a cabo la fabricación del acero? Pues ya saben, ¿no? El arrabio que ingresa pues trae cantidades exorbitantes de carbono, lo que significa que en ese tipo de convertidores el objetivo principal o uno de los objetivos principales, pues bueno, simplemente es disminuir esa cantidad de carbono para que se pueda obtener pues un acero ya sea bajo, medio o alto carbono. Además de disminuir esa cantidad de carbono, pues bueno, hay que disminuir también la cantidad de las impurezas. Nosotros ya sabemos que, bueno, el arrabio, pues, entre los elementos principales, pues trae silicio, trae manganeso, trae azufre, trae fósforo y obviamente, pues el ingrediente principal, ¿no? El carbono. Si estas cantidades, si las cantidades de estos elementos pues no se reducen, el alto contenido de carbono, así como el resto de las impurezas, pues provocaría que el material obtenido pues fuera muy frágil, ¿no? Por lo tanto, pues en principio no podría tener una utilidad. Y si la tuviera, pues bueno, yo supongo que podría ser nula, ¿no? Por ello, pues bueno, para la obtención del acero, pues resulta necesario un proceso mediante el cual pueda ser refinado el arrabio. De manera simplificada, pues la fabricación del acero por medio de este tipo de convertidores, pues principalmente se lleva a cabo en dos pasos. Bueno, ahí tenemos las características que les había comentado. Como les comentaba, para la parte del proceso Besmer y los hornos de solera abierta, pues el proceso Besmer, si recordamos, pues es autógeno, el de solera abierta no. Entonces, como el convertidor de oxígeno es como una fusión de ambos, pues bueno, trato de rescatar las mayores características de cada uno de ellos. Primero, pues bueno, que fuera autógeno. Si se dan cuenta, en ese tipo de convertidores tiene el nombre de convertidores de oxígeno porque el insuflado pues es principalmente por medio del oxígeno, a diferencia del proceso de Besmer que se utiliza el aire, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, el aire es una combinación de oxígeno, nitrógeno y algunos otros gases. Los que se encuentran en mayor proporción, pues nada más son estos dos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ese oxígeno proveniente del aire, pues es lo que provocaba que el acero pues resultara malo. En el caso de los hornos de solera abierta, pues al no ser autógenos se requiere el ingreso de algún tipo de combustible, ya sea combustibles en forma sólida, líquida o gaseosa. En este caso, pues bueno, el convertidor de oxígeno, pues lo que se requirió es que fuera autógeno y para ello, obviamente para no depender del aire o para no utilizar el aire, pues bueno, utiliza oxígeno. En este caso, bueno, si nosotros buscamos la pureza del oxígeno que utiliza este tipo de convertidores, pues ronda en 3%, ¿no? Entre el 99.5. En el caso del proceso Besmer, el insuflado de aire se llevaba a cabo por la parte inferior del convertidor. En este caso, bueno, en el convertidor de oxígeno, pues ya podemos observar que su innovación fue que ahora se ingresa una lanza
y que a partir de esa lanza, pues bueno, se insufle todo el oxígeno, ¿no? Entonces ahora es por la parte superior. Y algo muy importante, en los convertidores de oxígeno, el recubrimiento siempre será básico, ¿de acuerdo? No vamos a encontrar convertidores de oxígeno con recubrimiento ácido. Todo lo que se trate del convertidor de oxígeno siempre tendrá un recubrimiento básico. Bueno, la representación esquemática es la misma que en el caso del proceso Besmer, ¿no? Si ustedes ven hasta la misma geometría de la olla, pues es muy similar. En este caso, en el convertidor de oxígeno, pues también otra de las cualidades que se obtuvieron o que se utilizaron de los procesos de aceleración primitivos, pues fue que también se puede reutilizar la chatarra. Es decir, también está provisto de que se le agregue arrabio líquido y chatarra para poder fabricar el acero. En este caso existe un orden, no es que se agregue primero uno y después otro, existe un orden para poder utilizar, en este caso, pues los dos materiales, ¿no? Si se utiliza chatarra y arrabio líquido, pues bueno, debe de existir un orden de carga en el cual pues debe ser empleado. Una vez que se lleva a cabo ese orden de carga, pues bueno, es cuando se empieza ya a insuflar el oxígeno, se empiezan a producir la combustión o se empieza a producir la combustión y bueno, después de un determinado tiempo, pues ya se obtiene una muestra química, se observa cuál es la composición y bueno, dependiendo de qué tipo de acero sea el que se va a fabricar, pues bueno, ya se decide si se prosigue o no, o si hay que reducir más las impurezas o si hay que incrementar más la cantidad de algún tipo de elemento. En este caso, pues bueno, se está hablando de las ferroaleaciones, ¿no?, que se deben de agregar. Esas las vamos a ver más adelante porque son más utilizadas en la parte de el horno de arco eléctrico. Entonces, bueno, de cualquier manera, pues es importante que nosotros pues ya las vayamos conociendo. En resumidos pasos, pues les había comentado que la fabricación del acero por medio de este tipo de convertidores se lleva principalmente en dos pasos. El primer paso consta de reducir el contenido de carbono y obviamente la disminución de las impurezas. En algunos libros ustedes encontrarán que esos pasos, en lugar de decir la disminución de las impurezas, pues dice la eliminación de las mismas, ¿no? Como tal, les repito, no se pueden eliminar, pueden disminuirse, pero siempre van a formar parte, pues en este caso, del acero, ¿no? O sea, pueden disminuirse a un grado tal que pudieran ya ser inofensivas, que pueden no causarle algún daño al material, sin embargo, eliminarlas totalmente no se puede. Entonces, el primer paso es reducir el contenido de carbono y la disminución de las impurezas. El segundo paso, pues ya es la adición de las ferroalaciones, que es lo que les comentaba. De manera general, las ferroaleaciones las podemos considerar como elementos que le van a conferir al acero pues algún tipo de propiedades específicas. Esta parte, pues bueno, ya no le confiere como tal a la fabricación del acero o a la metalurgia del acero. Hay otra parte de la metalurgia que se llama metalurgia secundaria. En esta parte o en esta rama de la metalurgia secundaria es cuando se le provee al acero pues las características que uno requiere, algún tipo de propiedades mecánicas, propiedades físicas, propiedades químicas, todo lo que uno requiera, ¿no? Entonces, en esa parte de la metalurgia secundaria es donde se le agregan o donde se provee al acero de estas características. En el primer paso, o en el primer punto, que es la reducción del contenido de carbono, pues bueno, ¿qué es lo que se presenta o qué es lo que se lleva a cabo? Básicamente, pues se lleva a cabo el proceso de refinación, el cual consiste pues, en el proceso de oxidación del carbono. ¿De acuerdo? La finalidad de insuflar el oxígeno, pues es esa, ¿no? La de oxidar los elementos y obviamente, pues disminuirlas. Como bien sabemos, pues este proceso se lleva a cabo en el convertidor de oxígeno, el cual pues es una vasija de acero recubierta de un material refractario. Lo mismo, ¿no? El material refractario pues es un refractario básico.
Durante este procedimiento, el oxígeno, pues, el oxígeno utilizado para realizar la operación, sí puede ser provisto del aire, ya que las vasijas no están selladas al vacío, o sea, están abiertas a la intemperie, por lo tanto, pues bueno, no es que no esté ingresando aire, ¿de acuerdo? No se está llevando a una diferente presión, por lo tanto, pues bueno, sí hay aire dentro de la vasija, pero no el suficiente como para que pueda afectar la fabricación del acero. El oxígeno, ¿de dónde más se puede obtener? Pues bueno, de los óxidos, perdón, no, es que me confundí con lo del aire. El aire sí está ingresado en la vasija, pero les repito, no en cantidades suficientes como para poder afectar el contenido del acero o para que, bueno, pueda ser perjudicial. Les repito, la vasija no está sellada, esta parte del convertidor no está sellada, tiene orificios por donde, bueno, puede estar saliendo, porque, bueno, ya saben, ¿no? Al estar insuflando oxígeno, pues se crean algunos, ¿cómo decirlo? Pues se genera una combustión que, bueno, si estuviera sellada, pues sería como una olla express, ¿no? Si no libera esa presión, pues lo que sucedería es que esa parte, la presión de los gases, pues haría que se explotara, que se rompiera ese convertidor. Por lo tanto, pues uno no puede estar sellada y tampoco está trabajando a diferentes presiones. Para el caso del insuflado del oxígeno, pues bueno, vamos a ver que este se ingresa a unas velocidades impresionantes, ¿no? No se ingresan a velocidades que uno pueda conocer. Generalmente utilizan los Mach, no sé si han escuchado de ellos. Pues bueno, el oxígeno que se ingresa a este tipo de convertidores entra en la categoría de ese tipo de velocidades. Entonces, el oxígeno que es utilizado para realizar la operación, lo vamos a obtener una parte del aire y otra parte del oxígeno lo vamos a obtener de los óxidos que se van a encontrar en la chatarra, porque, bueno, nosotros sabemos que la chatarra trae una determinada composición, entonces, de esos óxidos que puedan estar presentes, pues también de ahí de esa manera se puede obtener una parte del oxígeno. No es tan representativa, no es como el oxígeno que se ingresa, pero bueno, son reacciones químicas que se están presentando, ¿no? Para realizar la carga del convertidor, como les comentaba, pues debe de llevar algunos principios, debe de llevar algunos determinados pasos. Primero, como lo vemos ahí en la imagen, pues se debe de inclinar, ¿no? Debe de estar en una posición inclinada. Una vez que se encuentra en esa posición, pues se debe de introducir una parte de arrabio líquido, el cual, pues bueno, desde una operación anterior, pues bueno, se le desulfura, ¿no? O se le disminuye esa impureza. Una vez que se tiene el arrabio líquido, pues lo que se hace es agregar una determinada proporción de chatarra. Generalmente es en cantidades de 80-20, ¿no? 80% arrabio líquido, 20% chatarra. No, también no es como una regla que se estipule que así tiene que ser. O sea, generalmente sí es como se trabaja, pero bueno, esos porcentajes como tal pueden estar variando. Una vez que se ha ingresado ya el arrabio líquido, que se ha ingresado la chatarra, pues bueno, el convertidor debe de ponerse o debe de posicionarse ya en una posición vertical en la cual se va a inyectar o a insuflar el oxígeno. Como podemos ver, pues bueno, el oxígeno va a ingresar por medio de una lanza y estará ingresando por un periodo de aproximadamente unos 20 minutos. Al mismo tiempo de que se está ingresando el oxígeno, se le tienen que agregar los fundentes. En este caso, pues bueno, como en los demás procesos, ¿no? Puede ser cal o puede ser la dolomita. Estas, pues bueno, se van a quemar hasta que alcancen los niveles necesarios de carbono. Como les repito, después de este proceso, después de llevar a cabo estos pasos, pues lo que se hace es tomar una muestra para que el laboratorio químico, pues bueno, pueda determinar la composición de cada uno de los elementos que están presentes.
De esta manera, pues cuando el carbono ya se ha oxidado con el aire, como nosotros sabemos, pues ese carbono, si está dentro de la rabio, si está dentro de la chatarra, pues tiene que salir de alguna manera. Cuando ya se ha oxidado, pues bueno, ese carbono se va a liberar en forma de gas y va a estar presente como monóxido de carbono y como dióxido de carbono, o como CO y CO2, ¿no? Para el caso de las impurezas, ¿cuáles? Pues el silicio, el manganeso y el fósforo, pues estos van a pasar a formar óxidos. Esos óxidos, pues bueno, tienen que estar presentes en algún lugar. En este caso, bueno, como ya lo hemos visto también, esos óxidos van a estar presentes en la escoria. Entonces, al momento de inyectar el oxígeno, pues también, ¿no? Así como en los demás convertidores, pues se produce una serie de reacciones. En este caso, como es autógeno, pues esas series de reacciones o esas oxidaciones que se van a presentar, pues se van a considerar como reacciones exotérmicas, ¿no? Por lo que, bueno, esta diferencia de los hornos de solera abierta, en ese tipo de convertidores no se requiere ningún tipo de combustible. Por la misma razón, ¿no? De que las reacciones que se producen, pues son exotérmicas. Bueno, ya nada más para concluir, en estos convertidores, como les mencionaba, el insuflado de oxígeno, pues se lleva a cabo mediante unas presiones pues muy diferentes a las que se encuentra la olla. Generalmente el insuflado de oxígeno o el oxígeno que se está insuflando por la lanza, pues lleva una presión de 8 o 10 atmósferas. Entonces, pues el insuflado del mismo o el insuflado del oxígeno dentro del convertidor, pues también la velocidad que va a tener se considerará como velocidad supersónica. Generalmente las velocidades que se producen en esa lanza van de 1.5 a 2.2 o a 2.2 veces la velocidad del sonido. Entonces, la única diferencia que existe en este tipo de convertidores es que toda la olla, les repito, toda la olla, toda esta parte, todo lo que nosotros vemos aquí, no se encuentra a una presión diferente. Está a presión ambiente, ¿no? A una atmósfera de presión. La presión que se está llevando a cabo, la que les acabo de mencionar, de 8 a 10 atmósferas, únicamente se presenta acá, dentro de la lanza. O sea, el oxígeno, para que pueda llegar y agitar todo el baño metálico, pues bueno, tiene que ingresar a una presión muy elevada. ¿Qué significa esto? Que bueno, al trabajar a presiones muy elevadas, pues la velocidad a la que debe de ingresar también debe de ser muy elevada. Entonces, las velocidades son supersónicas, ¿no? Generalmente 2 veces la velocidad del sonido es a la que está ingresando todo esto. Eh, bueno, aquí le vamos a dejar. En la siguiente clase vamos a seguir hablando sobre este tipo de convertidores. Vamos a hablar más de las características que tienen. Entonces, bueno, por el momento nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, antes de irnos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿El examen también va a ser de teoría, profe, o solo de problemas? En mitad y mitad, una parte de la teoría y otra parte de ejercicios. Mm, Profe, ¿nos tenemos que conectar aquí a Zoom o va a ser por Classroom? El día del examen nos vamos a conectar igual aquí por Zoom. Ya yo los voy a subir a la plataforma, lo descargan ustedes, lo voy a subir a Classroom, lo descargan, lo leen, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues bueno, ya lo vemos aquí, ¿de acuerdo? Solo es la hora y media, ¿verdad? Pues lo voy a considerar. Generalmente los exámenes no los resuelven en la hora de la clase. Les doy un periodo de tiempo más para que lo resuelvan, pero bueno, eso ya se los informo el día de la clase, ¿de acuerdo? Mm, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. No, bueno, entonces nos vemos el día viernes, muchachos. Cuídense mucho. Adiós.
Recording